La paga del pecado es muerte. Hoy vamos a iniciar con este tema. Vamos a pedir la dirección de Dios para que nos dé entendimiento de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Dios Todopoderoso, Señor, te alabo y te glorifico, Padre, en esta santa mañana, Señor. Guíanos, Señor, y danos entendimiento de tu palabra, Señor, que sea el poder del Espíritu Santo que nos guíe y nos dé entendimiento. Hoy vamos a estudiar la paga del pecado es muerte, de Romanos 6:23. Señor, danos entendimiento, Señor, para que el pueblo de Dios conozca la verdad de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, y danos sabiduría, danos entendimiento, danos fortaleza, Señor, para entender el mensaje de este versículo de Romanos 6:23. Te lo pedimos, Señor, por ese Hijo amado que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre amado. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar con este tema, la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros estudiamos a Romanos 6:23, vamos a ver qué nos dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, fíjese usted lo que nos relata, lo que nos dice la vida eterna a través del comentario bíblico. El don de la vida eterna que Adán y Eva perdieron por su transgresión será restaurado a todos los que estén dispuestos a recibirlo y se preparen para dedicando su vida al servicio de Dios. Hermanos, Dios nos está haciendo un llamado en este momento. Por eso, la dádiva es la palabra previante, como el don, es un don de Dios. La dádiva es contrasta, visible con paga. Lo que el cristiano recibe se presenta como una dádiva de la gracia gratuita de Dios. Aún el servicio y la obediencia que el creyente justificado y renacido pueda prestar a Dios. Hermano, Dios nos está haciendo un llamado en este momento. Por eso inicié con este tema, la paga del pecado es muerte. Ahora, fíjese usted, ¿cuándo comienza el pecado? El pecado comienza en el cielo. Vamos a estudiar a Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 17. Vamos a estudiar a Ezequiel. ¿Cuándo comienza el pecado? Vamos a estudiarlo. Ezequiel 28. ¿Dónde comienza el pecado? Entonces, Ezequiel nos lleva a cuándo comienza el pecado. Fíjese usted lo que nos habla Ezequiel en el capítulo 28, versículo 15 al 17. Ponga atención, mira, ve lo que nos dice. Perfecto era en todo tu camino, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que mires en ti. Hermano, el pecado se inicia en el cielo. Lucifer era un querubín hermoso, bello que Dios tenía, era un ángel hermoso. Pero este se dejó llevar por su belleza, se dejó llevar por su... Entonces empezó a sentir odio, envidia en su corazón. Entonces, como me lo dice aquí Ezequiel en el capítulo 15,
en el capítulo 28, versículo 15. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a sentir envidia por Cristo Jesús. A causa de la multitud contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Él era muy bello, muy hermoso, pero corrompió su corazón. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Entonces, hermanos, el pecado se inicia en el cielo. De ahí se inicia el pecado. Fíjese usted, este querubín que era hermoso, bello, pero en su mente empezó a entrar la maldad, la envidia, el egoísmo. Envidiaba a Dios. Él quiso tumbar el gobierno de Dios. Hermano, mira, Dios nos está hablando de muchas maneras y de muchas formas para que nosotros entendamos su palabra. Y Él aquí nos está diciendo, la paga del pecado es muerte. Es la desobediencia. Cuando uno desobedece el carácter de Dios. ¿Y qué hizo Lucifer en el cielo? De ahí comienza el pecado. En la mente de quién? De Lucifer empieza el pecado. Hermano, por eso cuando nosotros lo resaltamos con Apocalipsis capítulo 12, fíjate lo que nos dice capítulo 12 en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7, 8 y 9. Fíjate lo que nos dice. Aquí lo tengo. 7, 8 y 9. Mira lo que me dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Hubo una batalla en el cielo. ¿Y quién es el dragón? Lucifer, el diablo. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Hermano, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la gran serpiente antigua, que se llamaba Diablo. Y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hermanos, mira, Dios nos está hablando de muchas maneras para que nosotros entendamos su palabra. El pecado se inicia en el cielo, se inicia en la mente de Lucifer. Él creó una rebelión en el cielo, una rebelión, y se vino la tercera parte de los ángeles con él, junto con él, que están aquí en la tierra. Hermanos, por eso Dios nos habla de muchas formas para que nosotros entendamos la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir la paga del pecado es muerte? Bueno, vamos a estudiar, vamos a indagar y vamos a profundizar la palabra de Dios. Y cuando leemos el versículo 10, fíjate usted, hay algo que tenemos que resaltar. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermano, Lucifer fue lanzado del cielo. Hubo una gran guerra y por eso Dios nos está dando el testimonio de la palabra para que nosotros conozcamos la verdad. ¿Dónde se inicia el pecado? ¿Quién es el responsable del pecado?
Entonces, hermanos, tenemos que resaltar y ver lo que Dios nos está hablando en su santa palabra. Y fíjese usted, cuando ya leímos Apocalipsis 12, versículos 7, 8, 9 y 10, ahora vamos a estudiar a Isaías. ¿Qué nos dice Isaías? Vamos a estudiar a Isaías en el capítulo 14. Isaías en el capítulo 14. Isaías capítulo 14. Aquí está Isaías capítulo 14. Aquí lo tengo. Versículo 11 al 15. ¿Qué me dice del 11 al 15? Fíjate lo que me dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¡Wow! Esto sí es hermoso, hermano. Mira, como el engañador, fíjate lo que es el engañador. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Pero cuando leemos el versículo 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Él quiso ser igual a Dios. Él quiso ser igual al Creador. Hermano, Él quiso ser Dios. Él quiso ser más que Dios. Por eso Él quiso tumbar el gobierno de Dios. Como se dice, darle un golpe de estado al gobierno de Dios. Hermano, Dios es Dios. Dios es el creador. Dios es la máxima autoridad del universo. Mas tú derribado eres hasta el Seúl, a los lados del abismo. ¡Wow! Mas tú derribado eres hasta el Seúl, al lado del abismo. Hermano, mira, Dios nos está hablando de muchas formas para que entendamos la palabra de Dios. ¿Dónde se inicia el pecado? Se inicia en la mente de Lucifer. De ahí se inicia el pecado. En la mente de Lucifer, y él creó una rebelión en el cielo porque él quiso apoderarse del gobierno de Dios. Él quiso darle un golpe de estado al gobierno de Dios. Hermano, Dios es Dios. Dios todo lo sabe. Dios sabía lo que tenía preparado Lucifer. Dios ya lo sabía de antemano. Por eso Dios nos está dando una enseñanza para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Y fíjate, vamos a Génesis. Vamos a Génesis en el capítulo 2. A Génesis en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Para que entendamos la paga del pecado es muerte. Bueno, vamos a Génesis 16, 17 en el capítulo 2. Y dijo Dios, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, del árbol del huerto podrás comer. Puede comer de todos los árboles del huerto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Entonces, ahí estaba el carácter de Dios, ahí estaba la obediencia de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Lucifer en el cielo? Desobedeció el carácter de Dios. Desobedeció el carácter de Dios. Porque él quiso ser más que Dios. Entonces, aquí en la tierra, Dios le dice a Adán y a Eva, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Ahora, esto es para resaltar cuando hay una formación espiritual en la cual Dios colocó para que nosotros obedezcamos ese carácter, esa formación, para vivir una armonía bajo las normas de Dios. Normas en las cuales tenemos que obedecer. Ahora, fíjese usted lo que nos dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Vamos a estudiar a Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Para entender más su palabra. Fíjate lo que nos dice. Ponga atención lo que nos dice Ezequiel en el capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirás. Ahora, cuando Adán y Eva desobedece el carácter de Dios, la paga del pecado es muerte, porque han desobedecido el carácter de Dios. ¿Qué le dijo Dios? Que puede comer de todo árbol que hay en el huerto, pero menos de aquel. Hay un señalamiento, menos de aquel. Que el día que comiere del árbol prohibido, morirá. Morirá. ¿Y qué hizo Adán? Comió del árbol prohibido. Comió del árbol prohibido. Ahora, Adán murió y Eva, porque tenían que morir, porque ellos comieron del árbol prohibido. ¿Quién murió por Adán y Eva? Por eso la paga del pecado es muerte. Ahora fíjese usted, estudiando Ezequiel, porque Ezequiel nos narra, nos indaga la verdad de la palabra, porque Ezequiel nos está diciendo: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre es mía, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Adán y Eva pecaron. Adán y Eva pecaron, desobedecieron el carácter de Dios. Ahora, ¿quién murió por Adán y Eva? ¿Cuál fue el sustituto que murió por Adán y Eva? Porque Dios ya tenía un plan preparado para la salvación. Mucho antes de la fundación del mundo, mucho antes de que el hombre pecara, Dios ya tenía un plan preparado para la salvación. Ahora vamos a estudiar a Primera de Juan. Primera de Juan en el capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios. Es el carácter de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora fíjese usted algo muy importante para resaltar, para entender lo que Dios nos está hablando en su santa palabra. Vamos a estudiar a Romanos capítulo 5, versículo 15. ¿Qué nos dice Romanos? Vamos a estudiar Romanos. Capítulo 5, versículo 15. Pon atención. Pero el don no fue dado por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron.
mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es importante resaltar este punto. La paga del pecado es muerte. Ahora, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Ahora cuando leemos el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reino la muerte, mas reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fíjate lo que me dice el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjate lo que me dice el versículo 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, ahí es cuando Dios nos está hablando de muchas maneras y de muchas formas para entender el mensaje. La paga del pecado es muerte. Por eso cuando estudiamos a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La dádiva es la gracia, es la salvación, es la formación. Por eso Dios nos está invitando a que cada uno de nosotros escudriñemos la palabra de Dios, que la escudriñemos, para que nosotros vivamos la armonía y el gozo de la palabra de Dios. Y es importante resaltar lo que Dios nos habla. Fíjese usted, algo que me llamó mucho la atención en Mateo 10:28. ¿Qué me dice Mateo 10:28? Vamos a indagar, vamos a profundizar lo que nos dice Mateo 10:28. Fíjate lo que nos dice. Y fíjate, algo importante para resaltar. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Wow! Mira cómo nos está Dios hablando aquí con este texto. ¿Por qué? Porque recuerde que nuestro cuerpo no es nuestro. Nuestro cuerpo es de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Tenemos que cuidarlo, purificarlo y tenerlo limpio para el Señor. Y por eso Dios me está hablando en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¡Wow! Por eso, hermanos, Dios nos está llamando a que nosotros seamos obedientes, que vivamos una vida ordenada, limpia y pura para alcanzar la gracia. Por eso la paga del pecado es muerte, porque el pecado es por la desobediencia. Cuando uno desobedece el carácter de Dios, la ley nos está condenando. Entonces Dios lo que nos está alertando es que seamos obedientes y no caer en el error que cayó Adán y Eva por la desobediencia. Tenemos que, a pesar de que tenemos nuestra naturaleza pecaminosa de nuestro primero padre, Dios nos está dando la oportunidad de nosotros elegir, porque Él nos da el libre albedrío a cada uno de nosotros, para que nosotros sigamos el camino de la palabra de Dios. Él nos da el libre albedrío para elegir el camino del bien o el camino del mal. Entonces, nosotros tenemos que seguir indagando
profundizando lo que Dios nos habla en su palabra, para que nosotros tengamos ese conocimiento. Fíjate lo que nos dice Salmo 16. Vamos a estudiar el Salmo 16, para que tengamos un conocimiento de lo que Dios nos está hablando en su palabra. Vamos a estudiar el Salmo 16, para que tengamos una certeza lo que Dios está definiendo, para que nosotros vivamos una armonía en la palabra de Dios. Fíjate lo que nos dice el Salmo 16, versículos 10 y 11. Porque no dejará mi alma en el Seúl, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra para siempre. Hermano, cuando nosotros andamos en los caminos de Dios, en la obediencia, y vamos a leer este versículo del versículo 9, para entender más el mensaje, para entender más la palabra de Dios. Fíjate que dice: se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seúl, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida en tu presencia. Hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Cuando yo ando en esa obediencia de la palabra de Dios. La palabra dice que los que mueren en Cristo, en la obediencia de Dios, Dios lo va a resucitar en la primera resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez. Los que mueren en Cristo, hermano. Y por eso, qué más hermoso es, como dice este salmo: me mostrará la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud y gozo, delicia a tu diestra para siempre. ¿En dónde está la delicia? ¿Dónde está el gozo? Es en la presencia de Dios, cuando nosotros andamos en esa obediencia de su palabra. Es muy importante resaltar lo que Dios nos habla cada día en su palabra. Y fíjese usted, algo también muy importante cuando leemos a 1 Corintios en el capítulo 15, versículo 16. Vamos a estudiar a 1 Corintios. Aquí está 1 Corintios, en el capítulo 15. Capítulo 15. Aquí está. Versículo 26. Aquí lo tengo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte, hermano. Es la muerte. Porque cuando nosotros andamos en esa obediencia, estamos aceptando a Dios, estamos obedeciendo el carácter de Dios, vamos a vivir eternamente. Por eso, ¿qué es lo que va a ser destruido? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Lo que va a ser destruido es la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, no va a haber más muerte. ¿Por qué? Porque vamos a vivir eternamente para siempre y no vamos a envejecer nunca más, porque vamos a vivir como en el principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Vamos a tener una naturaleza pura, una naturaleza santa, una naturaleza preslazario, pura. Entonces Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que nos mantengamos firmes en la obediencia de su palabra. Él quiere que tú y yo vivamos para siempre, pero en la obediencia de su palabra, que vivamos para siempre para obtener la vida eterna. Pero Él nos está pidiendo el sacrificio, que nosotros hagamos el sacrificio, que sigamos la ruta de la obediencia, como Cristo nos enseñó, porque Él murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Él sufrió nuestros dolores. Él derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado. Y Él quiere que cada uno de nosotros sigamos esa formación, que sigamos sus pasos.
Entonces, aquí vamos a estudiar a 1 Corintios en el capítulo 15, versículo 53. ¿Qué nos dice el versículo 53? Vamos a estudiarlo. Aquí está. Aquí lo tengo, versículo 53 hasta el 58. Fíjate lo que nos dice. Ponga atención. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando estos corruptibles se hayan vestido de incorrupción y esto mortal se hayan vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde hay sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Por qué la ley? Porque la ley es la que señala, es la que condena cuando uno anda en la desobediencia. Si yo ando en la desobediencia, inmediatamente la ley de Dios me condena. Por eso este versículo dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más, ponga atención, más gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde está la gracia? Es en Cristo Jesús. ¿En dónde está la vida eterna? Es en Cristo Jesús, cuando nosotros somos obedientes a su palabra. Y fíjate lo que nos dice el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, está firme y inconstante creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso que tenemos que seguir la obediencia. ¿En dónde está la salvación? Es en Cristo Jesús. ¿Quién me condena a mí? Es la ley de Dios, cuando yo estoy en la desobediencia de la palabra de Dios. Por eso que tenemos que estar firme en la palabra de Dios, firme y preparado en la obediencia de la palabra de Dios. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que resaltar en el capítulo 1 de Juan, en el capítulo 3, versículos 9 y 10. 1 de Juan. Vamos a estudiar a 1 de Juan, en el capítulo 3, versículos 9 y 10. Ve lo que me dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El versículo 10 me dice lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hermano, Dios nos está llamando a tener una reflexión. Nosotros, cuando somos hijos de Dios, andamos en la obediencia, somos justos ante la presencia de Dios. Somos justos porque estamos obedeciendo el carácter de Dios. Somos justos porque andamos en la obediencia para alcanzar la gracia de Cristo Jesús, para alcanzar la gracia, para tener nuevamente la comunicación con nuestro Padre Creador del cielo y la tierra, que es Dios Todopoderoso. Por eso, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano. El que no ama a su hermano no es hijo de Dios. El que no ama los 10 mandamientos de la ley de Dios no es hijo de Dios. Por eso Dios nos está hablando de muchas maneras para que entendamos la palabra de Dios. Y Dios nos dice que nosotros debemos fortalecernos el día a día, crecer el día a día en su palabra. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6? Para entender más el mensaje de lo que Dios nos está hablando en su palabra. Fíjate lo que nos dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¡Wow! Bienaventurado. Ay, ¿quiénes son los que van a resucitar en la primera resurrección? Los que murieron en Cristo Jesús, los que murieron en la obediencia de la palabra de Dios.
La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo y reinará con él 1000 años. Por eso la segunda muerte, ¿qué es la segunda muerte? La segunda muerte son aquellos que murieron sin Cristo. Son los que murieron sin Cristo. Y eso es la segunda resurrección. Entonces, cuando Cristo venga por tercera vez, cuando ya pasen los 1000 años, viene, como se dice, a exterminar totalmente al pecado, a exterminar todo, y todo será destruido definitivamente. Después que Él venga por tercera vez, después de los 1000 años, porque aquí Dios me lo está hablando, los 1000 años. Fíjate lo que nos dice los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Y quiénes son los que van a estar siendo sacerdotes de Dios y van a reinar por 1000 años en el cielo? Los obedientes, los que Dios resucitó en la primera resurrección, y los que están vivos en el momento cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, los arrebatará, y con él, con Cristo Jesús van a estar durante 1000 años en el cielo. Cuando Cristo Jesús venga por tercera vez, cuando hayan pasado los 1000 años, ahí sí va a resucitar a los impíos, que es la segunda resurrección, para exterminarlo, para acabar totalmente con el pecado. Y al que tiene el imperio del pecado, al mismo diablo, lo extermina para siempre. Para siempre. Por eso Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas para que nosotros entendamos su palabra, para entender el mensaje que Dios nos está hablando. Y fíjese usted, hay algo que tenemos que resaltar. Vamos a estudiar ahora Apocalipsis, el mismo 20, capítulo 20, pero vamos a estudiarlo del versículo 1, que nos dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por poco tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi almas de los discapacitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que será sacerdote de Dios y de Cristo, y reinará con él 1000 años a los obedientes. Fíjese usted, esto es para que nosotros entendamos lo que Dios nos está hablando en su palabra. Por eso que tenemos que ser obedientes. Obediente a la palabra de Dios. Ahora Dios nos está hablando de muchas maneras y de muchas formas. Ahora aquí Dios nos está diciendo el fin del pecado. ¿Cuál es el fin del pecado? Bueno, vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10. Vamos a ver qué nos dice. Fíjate lo que nos dice el versículo 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como una arena del mar.
Y subieron sobre las anchuras de la tierra, rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, cuando estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Wow! Hermanos, Dios nos está hablando para que nosotros obedezcamos el carácter de Dios. Ya cada día se acerca más la venida del Señor. Cada día se aproxima más la venida del Señor. Por eso que tenemos que estar preparados para la segunda venida del Señor. Y Dios nos está hablando de muchas maneras para que nosotros entendamos su palabra. Fíjate, aquí hay algo muy importante que quiero resaltar para que usted entienda lo que Dios nos está diciendo. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, estar firme con la palabra de Dios, entender el mensaje de la palabra de Dios, porque Dios nos habla de muchas maneras para que usted entienda el mensaje que Dios nos está transmitiendo. Y por eso la paga del pecado es muerte. ¿Por qué es la paga del pecado es muerte? Porque aquí hay algo que quiero resaltar para que usted entienda. Cuando nosotros leemos a Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, cuando volvimos al principio, cuando Adán y Eva desobedecen el carácter de Dios, la paga del pecado es muerte. Adán y Eva desobedecieron el carácter de Dios. Ellos tenían que morir. ¿Pero por qué Adán y Eva no murieron? Porque antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan preparado para la salvación. Quien moría por Adán y Eva era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adán y Eva, cada uno de ellos toma un cordero y los degolla y ven derramar su sangre. Ahí está derramando la sangre del cordero que significa Cristo Jesús. Quien moría por Adán y Eva era el sustituto representado en Cristo Jesús. Quien moría por ellos. Por eso Adán y Eva no murieron. Pero quien murió por ellos fue Cristo Jesús. Por eso, antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan preparado para salvarlos de la muerte eterna. Quien murió por Adán y Eva fueron dos inocentes corderos que murieron por ellos. Vieron derramar la sangre y vieron el pecado que ellos habían cometido. Ellos se dieron de cuenta el pecado que habían cometido. Y por eso es que nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, por la desobediencia de nuestros primeros padres. Por eso es que cuando yo leo aquí a Isaías, en el capítulo 66, Dios nos está hablando que vamos a vivir una vida santa y pura, pero en la obediencia de la palabra de Dios. Fíjate lo que nos dice Isaías en el capítulo 66. Fíjate lo que nos dice, capítulo 66, versículo 22. Fíjate lo que nos dice. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¡Wow! Es importante resaltar porque Dios nos va a dar una tierra nueva, pura y limpia, donde vamos a vivir como verdaderos hermanos, como verdaderos cristianos en la obediencia de la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos está haciendo el llamado en este momento. Busquemos a Dios de corazón, busquémoslo, porque ya la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca. Cada día se acerca más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos esa armonía y ese gozo de la palabra de Dios, porque Él nos está haciendo el llamado en este momento. Bautícese en Cristo Jesús, sea obediente a la palabra de Dios, bautícese
y sea obediente para que tú seas justo. Justo es la obediencia. Cuando nosotros obedecemos las sagradas escrituras, cuando nosotros obedecemos los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y eso fue lo que desobedeció Adán y Eva, cuando desobedece el carácter de Dios y entra el pecado al mundo. Por eso la paga del pecado es muerte. Entonces, fíjate lo que nos dice Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 13. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 19? Vamos a estudiar Apocalipsis. Vamos a estudiarlo y de ahí vemos qué nos dice Apocalipsis 19. Bueno, versículo 11, aquí está. Entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel, Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¡Wow! Mira, esto es para resaltar y ver lo que Dios nos habla, esa formación espiritual. Y fíjese usted lo que nos dice el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en su caballo blanco. Hermano, mira, cuando nosotros seguimos escudriñando más profundamente su palabra, vemos en el versículo 15 del mismo capítulo 19, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la rugirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y cuando leemos el versículo 16 del mismo capítulo 19, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Mira, esto es hermoso, hermano. Esto es lo más bello y lo más digno cuando uno predica y lleva el mensaje de la palabra de Dios. Cuando uno lleva el espíritu de la profecía de la palabra de Dios. Cuando uno lleva y transmite el verdadero amor de la palabra de Dios. Por eso Dios nos está invitando en este momento que vivamos en la obediencia, vivamos el ordenamiento como Dios nos está explicando en su palabra, tener una armonía y un gozo de amor y de bendición para que ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios viva una armonía pura para alcanzar la gracia verdadera que es Cristo Jesús. Él nos está haciendo el llamado porque Él es Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores, hermano. Y fíjese usted la vestidura que va a traer nuestro Padre Creador. Es bella, es una vestidura pura. Hermano, tenemos que tener esa postura en la cual Dios nos está hablando. Y cada día vemos cómo Dios nos habla. Cuando leo el versículo 11, entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es Él? Cristo Jesús, cuando viene por segunda vez a llevar a su pueblo hermoso, a los obedientes de la palabra de Dios, a los que murieron en Cristo, los va a resucitar en la primera resurrección, y a los que estén vivos en el momento los arrebatará. Y su ropa vestida, fíjate el vestido que trae Cristo Jesús cuando Él venga por segunda vez, en el versículo 13 del libro de Apocalipsis 19. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Su ropa teñida en sangre. Él va a venir vestido de rojo, en representación de que Él derramó la sangre que Él derramó para el perdón de nuestro pecado. Hermanos,
Vivamos ese gozo, esa bendición que Dios nos está brindando. Y por eso Él quiere que cada uno de nosotros vivamos esa armonía, que es la maravilla que Dios nos está hablando. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Fíjate lo que nos dice el capítulo 22, en el versículo 21. Es muy importante. Vamos a estudiar primero en el capítulo 22, versículo 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El que da testimonio, aquí Dios me lo está confirmando. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente: vengo breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Cristo Jesús va a venir pronto por su pueblo amado, por su iglesia, por su pueblo, el pueblo de Dios, a los obedientes. Hermano, Dios nos está haciendo el llamado en este momento. Busquemos a Dios de corazón, busquémoslo, porque Él nos ama. Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Estás a tiempo en este momento, antes de que la gracia se cierre. Busque a Dios de corazón. Aléjese de las cosas mundanas, aléjese de los malos, de esos placeres mundanos que te dañan, que te destruyen. Y eso es la muerte eterna. Viva la vida sana y pura para la vida eterna a través de Cristo Jesús. Acéptelo a Él. Viva esa armonía y ese gozo. Él quiere que tú te salves. Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos, pero en la obediencia de su palabra. Hermano, trae este tema: la paga del pecado es muerte. Para que usted entienda el mensaje que Dios nos está hablando en este momento. La paga del pecado es muerte. Bueno, hermano, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que Dios derrame muchas bendiciones sobre ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga y bueno, no se olvide darle like, suscríbete a mi canal para yo seguir subiendo más videos para que usted conozca la verdad de la palabra. En un Cristo está. Si es palabra de Dios, el Cristo está en la palabra aquí. Bueno, Dios me lo bendiga y Dios me lo proteja a cada uno de ustedes.